Pensamos que el cine de desastres es un invento de la era digital, una coreografía de píxeles inofensiva, donde nadie sale herido, pero hubo un rodaje tan salvaje, tan físico y asfixiante, que casi acaba con la vida de sus protagonistas frente a las cámaras. Una auténtica locura, sí. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo en Entre Líneas, el espacio donde desentrañamos las complejidades del séptimo arte. Hoy nos sumergimos en este ciclo de catástrofes de los años 70 y bueno, vamos a zambulirnos de lleno en un título de 1972 que cambió las reglas del juego. Hablamos de La aventura del Poseidón. Menuda obra maestra de la tensión. Desde luego. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, la premisa es sencilla pero aterradora. Un transatlántico de lujo en su último viaje de Nueva York a Atenas que, justo en plena fiesta de Nochevieja, es golpeado por un tsunami implacable y vuelca por completo. Un grupo de supervivientes se ve obligado a escalar hacia el casco de la nave, que ahora es su techo, para buscar una salida. Y conviene subrayar desde el principio que al revisar toda esta documentación, queda claro que no estamos ante un simple ejercicio de, digamos, supervivencia física. La propuesta aporta un matiz humano devastador. Es una travesía de fe, de desesperación y de resistencia frente a una adversidad insuperable. Ya. Es que no es una película de acción al uso. Exacto. Cada peldaño que suben esos personajes conlleva un peso moral aplastante. No es solo un barco hundiéndose, es el espíritu humano sometido a una presión extrema. Vale, vamos a desgranar esto con calma, porque leyendo los informes de producción que tenemos sobre la mesa, salta a la vista que para lograr esa tensión, el rodaje tuvo que convertirse en una auténtica odisea. Todo este pánico que vemos en pantalla no salió de la nada. No, que va, había mucho trauma real detrás. Empezando por la chispa original. A ver, el terror nació de una experiencia visceral y muy real. El autor de la novela, Paul Gallico, viajaba en 1937 a bordo del RMS Queen Mary. Y durante esa travesía, una ola gigante golpeó el buque y provocó un vuelco repentino de unos 40 grados. ¡Qué barbaridad! 40 grados en un barco de ese tamaño. Una locura. Gallico vivió ese terror en sus propias carnes. Escuchó a la vajilla destrozándose contra las paredes. Sintió la pérdida absoluta del equilibrio. Sí, ese pánico palpable fue la semilla que germinó décadas después. Y para anclar esa sensación de pavor en una realidad tangible, pues la producción tomó una decisión brillante. Utilizaron el auténtico Queen Mary, que para entonces estaba atracado en Long Beach para grabar los primeros 30 minutos de metraje. Espera, ¿me estás diciendo que no solo usaron el barco por comodidad visual? No, para nada. Hay que tener en cuenta que este buque ya arrastraba una fama un tanto oscura, con historias de presencias extrañas y pasillos embrujados. Grabar en esos salones originales, con toda esa historia pesada impregnando las maderas, sumaba una densidad emocional indudable. Madre mía. Es que el ambiente de trabajo ya estaba cargado de cierta pesadez antes siquiera de que la primera gota de agua entrara en escena. Los actores no estaban en un plató estéril de Hollywood, estaban pisando el mismo suelo donde miles de personas habían viajado, sufrido y en algunos casos muerto. Es como si el propio escenario estuviera anticipando la tragedia, creando una especie de claustrofobia preventiva en el equipo. Sin duda. Pero claro, por mucho que usaran el barco real para los interiores iniciales, llega el momento del impacto. No podían voltear un transatlántico de verdad para la toma exterior. Y aquí es donde los apuntes técnicos de nuestra investigación me resultan fascinantes. Construyeron una maqueta monumental de más de 6 metros de largo que pesaba 1 tonelada entera, con hélices a batería y humo real. Una obra de ingeniería en sí misma. Pero mi gran duda es, el agua falsa en el cine clásico suele verse fatal. Es como intentar hacer que un patito de goma en una bañera parezca un leviatán a punto de devorar acero. ¿Cómo engañaron al ojo de la audiencia? Pues ese es el gran reto de la física de fluidos en el cine analógico. A pequeña escala, el agua delata el engaño al instante, por la tensión superficial. Claro, el agua no escala. Exacto. Una gota de agua no reduce su tamaño mágicamente porque el barco sea una maqueta. En proporción, las salpicaduras parecen inmensas, del tamaño de autobuses, y el cerebro humano capta esa inconsistencia al vuelo. Da el cante, vamos. Ya, se rompe la ilusión por completo. Pues para otorgarle al mar ese peso letal y esa masa destructiva, la solución técnica fue manipular el tiempo. Decidieron rodar el impacto de las olas a 7 veces la velocidad normal. O sea, una cámara lenta extrema. Precisamente. Al proyectar esa grabación hiperacelerada a velocidad estándar, la caída del agua se ralentiza. Y al moverse más despacio, el cerebro interpreta que esa masa líquida es muchísimo más grande y pesada
de lo que realmente es. ¡Qué ingenioso! Transformaron cientos de litros de agua en una fuerza titánica simplemente alterando la percepción temporal del espectador. Es un truco visual impecable. Resuelve el problema exterior de maravilla. Pero, ¿qué pasa adentro? Porque la acción transcurre en el interior del salón de baile justo antes del vuelco. ¿Cómo transmites esa pérdida de equilibrio a un público que está cómodamente sentado en su butaca? Y esto llevó a algo que nadie esperaba en aquel momento. Porque los directores de fotografía revelaron un truco de cámara asombroso para inducir el mareo de forma encubierta. Utilizaron plataformas giroscópicas para balancear las lentes de las cámaras con gran sutileza. Plataformas giroscópicas, a ver si lo entiendo. La cámara se balanceaba sola. Así es. La cámara oscilaba suavemente de un lado a otro. Pero el verdadero toque maestro fue la instrucción a los actores. Debían inclinarse físicamente en la dirección opuesta al movimiento de la lente. ¡Qué barbaridad! Claro, eso genera un conflicto directo en la percepción. Exactamente. El ojo del espectador ve a la multitud reaccionar hacia un lado, pero el marco de la pantalla se inclina hacia el otro. Sin que el público fuera consciente, estaban creando una incomodidad subliminal, una desconexión brutal entre el oído interno y la vista. ¡Ostras! Provocaban náuseas visuales y desorientación antes de que el caos estallara. Preparaban el estómago del público para el desastre. Es manipulación pura y dura y me encanta. Es cine en estado puro. Lo que nos enlaza con el siguiente prodigio técnico que menciona nuestra documentación. La locura del diseñador de producción William Creever. El gran comedor. Para ilustrar el mundo al revés, montaron un set gigantesco sobre elevadores mecánicos que lo inclinaron 30 grados reales. 30 grados es muchísimo desnivel para un plató. Demasiado. Vemos a los extras caer y las mesas resbalar con una gravedad innegable. Pero lo asombroso viene después. Reconstruyeron ese mismo set completamente boca arriba. Atornillaron las mesas a lo que se suponía que era el techo y pegaron inmensos candelabros al suelo. Y el impacto visual es profundamente perturbador. Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo. A ver, si tienes una habitación y quieres que parezca que está del revés, ¿no es muchísimo más fácil y barato simplemente darle la vuelta a la cámara y pedir a los actores que finjan que el techo es el suelo? ¿Por qué construir un plató entero al revés? Porque la gravedad es el mayor delator en el cine. Si solo inviertes la cámara, el pelo de los actores caería hacia arriba en la pantalla. Anda, claro. Las telas de sus ropas, los colgantes, cualquier escombro suelto desafiaría la física visible. Al reconstruir el set invertido y hacer que los actores caminen sobre el techo teórico, la gravedad actúa de forma natural sobre sus cuerpos y ropas, pero el entorno es el que resulta alienígena. ¡Qué dolor de cabeza para los constructores, de verdad! Imagina la disonancia cognitiva de caminar por un suelo que tu cerebro identifica como un techo ornamental, esquivando lámparas de araña incrustadas en el pavimento. Claro, el cerebro sabe que la gravedad es correcta, pero la arquitectura es errónea. Es brillante. Y ese nivel de realismo físico durante el rodaje cobró un precio muy alto en vidas reales. Bueno, o casi. Hablamos del momento en que el barco empieza a girar. Vemos a un pasajero caer aparatosamente sobre un tragaluz de cristal. Uf, esa escena duele solo de verla. Cualquiera pensaría que es un muñeco o un doble, pero las notas revelan que era el propio actor, Ernie Orsatti. A pesar de sus dudas lógicas, el equipo lo convenció para que realizara la caída él mismo. Una caída libre sobre cristal rompible, sin colchonetas visibles. El golpe fue tan violento y la experiencia tan cargada de adrenalina que Orsatti decidió cambiar de profesión tras esa toma. Espera, ¿en serio? Sí. Dejó la interpretación dramática y se dedicó de lleno al mundo de los especialistas de riesgo. Una sola toma transformó su vida profesional para siempre. Pero aquí la película da un giro radical. Y no hablo de la trama, sino de la propia estructura del rodaje. Leyendo cómo se organizó el calendario de grabación, hay algo que va contra todas las reglas de la industria. En el cine comercial, grabar las escenas en estricto orden cronológico es casi un pecado capital. Es una ruina financiera, básicamente. Es una pesadilla logística porque te obliga a reconstruir sets, a mantener a todo el elenco en nómina durante meses, en lugar de agrupar las escenas por localización. Sin embargo, el director Ronald Neame se plantó y decidió filmar la película exactamente en el orden en que suceden los eventos. ¿Cómo convenció al estudio de semejante sangría presupuestaria? Pues lo fascinante de esto es que lo logró porque el argumento creativo era irrebatible para el tono que buscaba. Neame necesitaba capturar una degradación humana auténtica. No quería depender del departamento de maquillaje para simular la fatiga pintando ojeras o ensuciando camisas. Quería que sufrieran de verdad, vaya. Exacto.
Al rodar cronológicamente, el cansancio, los moretones, los cortes y el desgaste progresivo de la ropa eran absolutamente reales. Los actores comenzaron frescos, limpios y sonrientes en la secuencia de Nochevieja, pero a medida que avanzaban los días, su deterioro físico y mental era innegable. Entonces, ¿qué significa todo eso en realidad? O sea, que el sufrimiento que vemos traspasó la pantalla. Dejó de ser una actuación. Totalmente, quiero decir, absolutamente. El peaje físico del elenco fue alarmante. Por ejemplo, Gene Hackman llegó a perder 8 kilos debido al esfuerzo constante de escalar por hierros retorcidos, nadar y cargar con el peso de otros actores. 8 kilos en un rodaje, ¡qué barbaridad! Y Ernest Borgnine, por su parte, contrajo una infección respiratoria severa tras pasar semanas enteras empapado usando ropa húmeda en escenarios helados y llenos de humo industrial. El ahogo que percibimos en sus rostros, esas respiraciones entrecortadas, no es el método de Stanislavski, es pura fatiga biológica. Madre mía, es que se me hiela la sangre al leer los detalles de la sala de máquinas. Porque claro, hoy en día si un actor tiene que rodar una escena de agua, pues lo meten en una piscina climatizada con un croma verde al fondo y luego añaden los escombros por ordenador. Sí, con un cafecito caliente, esperando al salir. Exacto. Pero aquí no. Aquí construyeron la sala de máquinas a 2 alturas, con el único propósito de inundarla progresivamente con agua real. Miles y miles de litros. Los actores buceaban entre estructuras metálicas cortantes, tuberías y maquinaria pesada, lidiando con corrientes generadas por el flujo incontrolable dentro del decorado. Ahogarse en arquitectura. Esa es la definición perfecta de lo que vivieron. Y aquí es donde todo se complicó enormemente, sobre todo si nos detenemos en una figura que destaca en todas las investigaciones que nos han llegado, Shelley Winters. La señora Rosen. Qué personaje tan entrañable y a la vez tan trágico. Pues era una actriz de 52 años en aquel momento. Y para encarnar a esta mujer, una antigua campeona de natación que ahora es una abuela con sobrepeso, Winters llevó su compromiso a extremos bastante peligrosos. Ya te digo. Se vio obligada a engordar 15 kilos para encajar en la imagen que exigía el guión. Pero, simultáneamente, se sometió a un entrenamiento brutal de 6 meses con un preparador olímpico. Ojo a eso. Su objetivo era adquirir una capacidad pulmonar asombrosa y, de hecho, logró aguantar la respiración bajo el agua hasta 4 minutos continuos. Espera, vamos a detenernos ahí un segundo. 52 años, 15 kilos de sobrepeso ganado a propósito y aguantando la respiración 4 minutos. Ese nivel de dedicación roza la insensatez, especialmente cuando nos enteramos del accidente en el set, porque hubo una resurrección real frente a las cámaras. Así fue. Durante la grabación de su exigente secuencia subacuática, donde debe guiar al personaje de Hackman a través de un pasaje inundado, Winters quedó físicamente atascada. ¡Qué horror! Su ropa se enganchó en una estructura sumergida del decorado. Fue un momento de pánico genuino. Los buzos de seguridad tuvieron que intervenir de urgencia, rescatarla cuando ya estaba perdiendo el conocimiento, sacarla a la superficie y administrarle oxígeno médico allí mismo en el agua. ¿Es que estamos hablando de un ahogamiento en toda regla en pleno plató? Lo lógico, lo humano, sería parar la producción, llamar a los abogados o, no sé, exigir un doble de acción inmediato. Ya, pero lo que demuestra la tenacidad inquebrantable de Winters es su reacción justo después de ese susto mortal. Lejos de abandonar el rodaje, recuperó el aliento, se quitó la mascarilla de oxígeno y exigió repetir la toma enseguida. Es de otra pasta esta mujer. Sabemos que hay un ser humano empujando sus límites fisiológicos hasta el borde mismo del abismo. Increíble. Es una entrega que hoy sería impensable por cuestiones de sindicatos y seguros. Vamos, no te dejan hacer eso ni locos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Llegamos al clímax, a esa secuencia que recontextualiza todo el largometraje y que aparece analizada en profundidad en las notas de nuestra audiencia. Me refiero al sacrificio espiritual del reverendo Scott. Vemos a Gene Hackman colgado de una válvula hirviendo, suspendido sobre una piscina de aceite en llamas, gritando hacia arriba. Es el momento crucial para entender el alma de la obra. Hay que poner en contexto que Hackman consideraba su participación en esta cinta como un trabajo meramente alimenticio. Sí, para pagar las facturas. Exacto. Era una manera de cobrar un cheque generoso tras su reciente éxito en los premios de la Academia. Sin embargo, su instinto dramático lo empujó a entregar una actuación que destila una agonía insoportable. Se dejó la piel. Su monólogo final, mientras cuelga de esa rueda incandescente, no es la frase lapidaria de un héroe de acción genérico salvando el día.
Es el alarido desesperado de un hombre cuya fe se ha fragmentado. Es un sacerdote renegado increpando a una deidad indiferente y sádica, exigiéndole saber cuánta sangre más necesita para saciarse. No es una muerte triunfal, no hay paz en su rostro. Es una rendición llena de rabia pura. Grita, desafía, cuestiona a Dios y finalmente se deja caer, consumido por un entorno que no ofrece cuartel. Cambia por completo el tono de todo lo que hemos visto hasta ahora. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia sobre el cine de la época, nos damos cuenta de que esta secuencia eleva el material a otro nivel. Pasa de ser un simple espectáculo de destrucción a convertirse en una tragedia existencial moderna. Desmantela el concepto clásico del heroísmo inmaculado. Claro, el héroe que lo sacrifica todo pero se va en paz. Aquí no hay paz. Ninguna. Nos muestra que el coste real de la supervivencia frente al abismo no es solo físico, sino profundamente espiritual y psicológico. Es asombroso cómo todas estas piezas encajan. Repasando este análisis profundo, queda clarísimo. La fuerza perdurable de la aventura de Poseidón no radicó en simulaciones por ordenador ni en algoritmos calculando el flujo del agua. Su impacto perdura porque se forjó con agua salada real, con un cansancio tangible, con metales pesados y actores llevados hasta el mismísimo límite de su resistencia. Fue una trampa diseñada para cerrar la claustrofobia alrededor del cuello de quienes miraban la pantalla, recordándonos lo frágiles que somos ante la naturaleza ciega. Esto plantea una pregunta crucial para quienes buscan leer entre líneas el verdadero mensaje de la obra. Si nos fijamos, el desenlace del metraje es notablemente brusco. Cuando los escasos supervivientes ven por fin la luz del sol al ser rescatados, no escuchamos una sinfonía grandilocuente que celebre su victoria. No hay un epílogo reconfortante que nos muestre cómo sanaron sus heridas o rehicieron sus vidas. Es un corte súper seco. ¿Será que la verdadera lección, escondida en las entrañas oxidadas del barco, es que sobrevivir a una catástrofe de esta magnitud no es una victoria en absoluto, sino una condena implacable a recordar para siempre lo que vivieron en la oscuridad? Es una reflexión que deja un nudo en el estómago, la verdad. Una cicatriz invisible. Y con ese pensamiento resonando, queremos abrir el debate a quienes nos acompañan hoy al otro lado. De todas las pérdidas que ocurren en las profundidades de este transatlántico, ¿cuál fue la que dejó una marca imborrable en su memoria? Nos encantará leer las impresiones en la sección de comentarios. Ha sido un verdadero placer diseccionar estas curiosidades con nuestra audiencia. Nos despachamos desde Entre Líneas, agradeciendo enormemente el tiempo y el afán por mirar más allá de la pantalla. Y por cierto, para quienes deseen seguir explorando los rincones más ocultos de la historia del cine, recordamos que disponemos de un área para miembros con ventajas exclusivas en el canal. Un espacio pensado para llevar esta pasión compartida un paso más allá. Hasta la próxima inversión cinematográfica.